Este fragmento está contado desde el punto de vista de Uea, cuando él y Kin se conocen en la universidad a través de Jade. Me considero a mí mismo como alguien desafortunado en el amor. Uea, lo que hice estuvo mal, por favor, perdóname. Guy, un chico alto vestido con uniforme de estudiante universitario, me suplica repetidamente durante todo el trayecto desde las instalaciones de la facultad hasta la cafetería principal, y me estoy comenzando a sentir muy frustrado. Para empezar, me estoy muriendo de hambre, ya que tuve que saltarme el desayuno para llegar temprano a clase. Luego recibí el resultado de un examen que distaba mucho de lo que esperaba. Todo ese conjunto de eventos me hizo sentir más frustrado que otras veces. Pero parece que la persona que en este momento me sigue como un patito a su madre no percibe mi frustración en lo más mínimo. Creo que ya terminamos de hablar de este asunto desde aquel día. No hay nada más que decir. Miro a la persona que continúa siguiéndome mientras hablo con voz fría. Me equivoqué, pero ya rompí con esa chica. Por favor, vuelve conmigo. ¡Qué fastidio! Ni lo sueñes. Una vez que alguien me hiere, aprendo la lección. No quiero convertirme en un tonto al que cualquiera puede engañar repetidamente. Lo rechazo sin tener en cuenta sus sentimientos y me alejo, pero él continúa siguiéndome sin darse por vencido. Solo puedo maldecir en mi mente con extrema molestia. Este atractivo chico era mi novio, con el que llevaba saliendo casi un año desde que entré en la universidad. Fue él quien coqueteó conmigo primero y como me sentía bastante atraído por él, acepté ser su novio. Antes de esto, nuestro amor solía ser dulce, hasta que descubrí que Guy me había estado engañando con la chica más popular de la Facultad de Contabilidad. Aquellos 10 meses de amor se convirtieron inmediatamente en una farsa, que solo me hizo perder el tiempo. No volveré a hacerlo. Te amo de verdad. Por favor, dame otra oportunidad. Aunque no me tengas a mí, aún tienes a muchas otras personas dispuestas a darte una oportunidad. No pierdas el tiempo conmigo. Lo nuestro se acabó. Pero, Guy, si todavía entiendes el lenguaje humano, deberías entender esto. No volveré contigo otra vez. Deja de molestarme. Vociferé con ligero enfado, antes de salir rápidamente de la cafetería. No quiero perder mi tiempo conversando con un pedazo de basura que me engañó con otra persona tan fácilmente, como si fuera un perro manso que mueve alegremente la cola a quien lo llama. Decido dejar la cafetería y hago señas con la mano para llamar a un mototaxi, para que me lleve de vuelta a los dormitorios, sintiéndome furioso. Estaba cansado después de terminar mi clase y quería comer algo para llenar mi estómago, pero me encontré con un exnovio que quería volver conmigo. No era la primera vez que Guy me pedía una oportunidad. Después que lo descubrí, desapareció durante casi un mes y entonces de la nada reapareció para molestarme. Hacía un mes desde que Guy intentaba volver conmigo, pero por muchas veces que lo intente, mi respuesta seguirá siendo no. Si alguien me preguntara si seguía sintiendo algo por Guy, tendría que responder que sí. Salí con él durante 10 meses, incluso puedo decir que lo quería más que a cualquiera de mis anteriores parejas. Aunque ya me habían decepcionado en el amor, confié mucho en él. Pensé que Guy no sería como los otros chicos que me habían engañado con una chica linda, pero al final demostró que no se diferenciaba en lo más mínimo de ninguno de mis ex. Cuando rompimos, lloré toda la noche. Lloré tanto que mi compañero de habitación casi no pudo dormir porque estaba preocupado por mí. Además, estaba tan dolido que me fui a beber a un club nocturno solo que nunca antes había hecho algo así, pero una vez que calmé mis emociones, me di cuenta que romper con él fue algo bueno. No debería tener cerca a un pedazo de basura apestosa, ¿verdad? Cuando pienso en esa vez que fui al club nocturno hace 2 meses, me viene a la mente otro recuerdo desagradable. Ese día tenía el corazón roto por culpa de un infiel y pretendía beber para consolarme, pero me topé accidentalmente con otro de su mismo tipo. No dejaba de mirarme como un lobo a su presa,
a pesar de tener una novia en sus brazos. Incluso con su novia allí, seguía fijándose en otra persona. ¿Todos los chicos guapos eran así? ¿Y qué tanta mala suerte puedo tener? ¿Por qué tengo que encontrarme solo con tipos así? Odio ese tipo de hombres. Oye, Uea, ¿por qué estás de vuelta en el dormitorio? Tienes otra clase a las 3, ¿no? Una vez que abro la puerta de mi habitación, mi compañero de cuarto me habla. Mi compañero de habitación se llama Jade. Es un joven de piel blanca y ojos estrechos, rasgos típicos de los descendientes de chinos tailandeses. Es 2 o 3 centímetros más bajo que yo. Estudiamos en el mismo departamento, pero prácticamente tenemos características diferentes. Yo soy reservado y soy malo para relacionarme, mientras que Jade es amistoso y tiene muchos amigos. A pesar de que somos diferentes, soy más cercano a él que a otras personas porque es alguien amigable y optimista, así que me siento a gusto a su lado. Sin embargo, su forma de ser también atrae a gente que se aprovecha de él. Por ejemplo, puede acabar haciendo un proyecto de grupo él solo o tiene que entregarme constantemente regalos de otras personas. Estoy harto de alguien, le respondo brevemente, mientras choco mi escritorio sobre una caja de fideos de arroz salteado con camarones y salsa de tamarindo, que compré en un puesto de comida en el primer edificio de dormitorios. Entiendo. Guy, ¿verdad? ¿Te sigue molestando? Sí, respondo, mientras destapo mi comida. Jade, que sigue vestido con una camiseta gigante y unos pantalones cortos de fútbol, se sorbe la nariz y se levanta de la cama. Luego coge un teléfono y su billetera y se dirige al espejo. ¿No vas a perdonarlo?, pregunta Jade, mientras se cepilla el pelo desordenado y esponjado con las manos, arreglándolo toscamente. No, ya me lastimó y aprendí, respondo rotundamente. Cuanto más pienso en lo que pasó, más rabia me da. Para mí, una oportunidad está destinada a alguien que accidentalmente comete un error. Sin embargo, engañar a alguien no es un error. Si una de las partes no está interesada en el juego, ¿cómo podía ocurrir algo así? No importa qué tanto ame a alguien, tengo que amarme más a mí mismo porque, aparte de mí, no hay nadie más en este mundo que se preocupe por mi bienestar, ni siquiera la gente de mi propia familia. Bien, iré un momento a comprar comida. Jay se da la vuelta para hablarme. Respondo con un ligero sonido en voz baja. Bajo la mirada hacia mi pad thai y me lo como. Unos 10 minutos después, Jay regresa a la habitación con una caja de pad thai igual que la mía. Mi mamá me acaba de llamar. Tendremos algo para cenar esta noche. Mi familia fue a Chonburi el sábado pasado, así que mamá nos compró comida seca y pudín tailandés. ¿Tu mamá está viniendo? Conocí a su mamá el día de orientación. Es una mujer de mediana edad cuya belleza permanece intacta. Jay dijo que su madre participó en un concurso de belleza cuando era joven. Ahora es profesora de secundaria en Nonthaburi. Es muy amable conmigo. Siempre que va a algún sitio compra algunos bocadillos, se los da a Jade y le dice que los comparta conmigo. Probablemente le pidió a Pillet que nos lo trajera. Hoy es lunes, tiene que dar clase, responde. Asiento, confirmando que escuché lo que dijo. También me he encontrado varias veces con el hermano de Jade, porque Pillet solía traerle algunos bocadillos a su hermano. Es uno de los chicos más atractivos que he conocido. Es alto, fornido, educado y amable. Además, era estudiante de medicina. Por eso, Jay tenía que lidiar con chicas que querían acercarse a Pillet a través de él con mucha frecuencia. Por supuesto, cualquiera querría un novio como Pillet. Incluso yo quiero tener a alguien así. ¿Puedo dormir un poco más, Uea? Despiérteme a las 2:30. Una vez que termina su comida, Jay se arrastra hasta su cama y duerme. Yo asiento y sigo trabajando en mi informe en silencio. Cuando son las 2:30, me dirijo a despertar a mi amigo para que pueda vestirse e ir a su clase. Me subo en la parte trasera de la moto de Jade para ir a una de las clases a las 3 de la tarde. Se trata de una asignatura electiva libre, fuera de mi facultad,
Hay casi 200 alumnos por aula. Sigo tomando apuntes de la clase mientras mi mejor amigo tiene la cara apoyada en el escritorio. Está durmiendo desde los primeros 10 minutos de la clase. De vez en cuando siento los ojos de un gran grupo de estudiantes hombres sobre mí, pero no les presto atención. Uea, hay un estudiante de ciencias de último curso preguntando por tu Line ID. Le dije que no podía dárselo, así que me dio el suyo para que te lo entregara. Cuando terminó la clase, Jay fue al baño mientras yo esperaba junto a las escaleras, y cuando vuelve me informa eso con una sonrisa forzada. Miro con indiferencia el pequeño trozo de papel en la mano de mi amigo. Para ser sincero, por ahora sigo harto de mi última relación y no estoy dispuesto a empezar una nueva relación con nadie. Si no lo quieres, puedes llevártelo para tirarlo en el basurero del dormitorio. Jay se inclina para susurrarme, mientras me pone el papel en la mano. Guardo ese trozo de papel en el bolsillo de mi pantalón y bajo las escaleras junto a Jay para volver a nuestro dormitorio. Oye, déjame contestar el teléfono un segundo, dice Jay cuando llegamos al estacionamiento. Saco mi teléfono para entrar en las redes sociales y matar el tiempo. No presto atención a la conversación de mi amigo, que podría ser privada. Un rato después, Jay camina hacia mí y me da un suave codazo en el brazo. ¿Te llamó tu mamá? Llamé a un amigo mío. Mamá le dio nuestras cosas. Dijo que llegaría pronto a nuestro dormitorio, dice Jade, mientras arranca la moto y yo. Jade, déjame bajar aquí. Tengo sed, le digo, cuando está a punto de pasar por una tienda en la esquina del dormitorio, así que mi mejor amigo se detiene para dejarme bajar. Luego vuelve a la residencia. Me detengo a comprar un té helado y unas latas de café para aliviar mi somnolencia cuando tengo que estudiar hasta tarde por la noche antes de volver al dormitorio. Sin embargo, cuando llego a la entrada del dormitorio, que es un espacio abierto, junto mis cejas con sorpresa, cuando veo a mi amigo de pie allí hablando con un chico de camiseta negra y jeans. Me parece extrañamente familiar. Es como si lo hubiera visto en alguna parte. ¡Uea, por aquí! Jay, cuya mano sostiene una enorme bolsa de bocadillos, me llama con entusiasmo. Me acerco, al mismo tiempo aquel chico se da la vuelta. Mis pies que se acercaban a mi amigo se detienen. Lo miro fijamente. Mi memoria retrocede a 2 meses atrás, cuando estaba en aquel club nocturno. Ese era el Playboy que conocí en el club nocturno. ¿Un amigo tuyo, Jade? Pronuncia la misma voz grave y áspera que había escuchado 2 meses atrás. Aquellos penetrantes ojos oscuros me miran fijamente. Yo también miro a aquella persona con incredulidad ante tal coincidencia. Aquella noche estaba destrozado, pero aún recordaba bastante bien su aspecto, mientras que hoy tengo la conciencia plena y descubro que lo que recordaba no era lo bastante claro. Este tipo es muy alto, tiene la piel bronceada, es muy guapo y está inmensamente bien formado, como un modelo de una revista. Solo con una camiseta y unos jeans puede hacer girar cabezas por allí. Ni siquiera yo puedo quitarle los ojos de encima. Este es mi compañero de habitación, Uea, del que te he hablado, dice Jade. Mi mejor amigo camina hacia mí y me palmea el hombro mientras nos presenta. Uea, este es Kim, vive cerca de mi casa, es mi amigo desde el jardín de infantes. Encantado de conocerte. Sus ojos afilados con las puntas ligeramente levantadas me recorren como si me estuvieran explorando antes de sonreír un poco. Algo en sus ojos me inquieta. Es exactamente el mismo brillo que vi cuando nos conocimos en el club nocturno, los ojos de los playboys que yo desprecio. Igualmente, doy una respuesta corta y me excuso para subir a la habitación, dejando que Jade continúe su conversación con su amigo. Puedo sentir cómo los ojos de Kim me siguen y eso me disgusta bastante. Vuelvo a mi habitación, me siento en mi cama con una ligera frustración que me molesta. Solo con ver los ojos de Kim no me siento atraído. Me disgustan los tipos como él,
pero mi propio padre, mi ex y el amigo de mi amigo resultan ser ese tipo de personas. Solo con mirar a ese hombre a los ojos puedo saber lo que piensa de mí. No estoy siendo narcisista, pero sé que soy atractivo, así que hay muchos hombres que quieren estar conmigo al menos una vez, pero yo no quiero perder el tiempo con nadie. Solo quiero un novio que me ame de forma estable. No quiero una relación superficial y rechazaré a cualquiera que se me acerque con ese propósito en la cabeza. Desde luego, Kim también es el tipo de hombre con el que no quiero tener nada que ver. Me acuesto en la cama, cierro los ojos e intento liberar mi mente de aquellos pensamientos incontrolables. No importa, es solo un amigo de mi amigo, ni siquiera estudia en la misma universidad. No nos veremos con mucha frecuencia de todos modos. No tengo que preocuparme por él. Desde ese día no volví a ver a Kim. De vez en cuando oigo a Jade quejarse de él. La mayoría de las veces que Jade hablaba con Kim era sobre cómo dejaba plantadas a las chicas o cómo una chica lo amenazaba violentamente. Yo solo escuchaba esas historias atentamente, mientras lo criticaba en mi mente. Obviamente con ese comportamiento nunca podrá encontrar la paz. ¿Por qué tiene que estar filtreando con todo el mundo? Tiene que recoger lo que sembró. Cuando nos convertimos en estudiantes de tercer año, nuestros estudios se intensificaron y nuestras tareas también se acumularon. Era habitual que nos acostáramos a las 3 o las 4 de la madrugada y tuviéramos que levantarnos temprano para llegar a tiempo a una clase a las 8 de la mañana. En nuestros primeros años, después de un día de estudio, solíamos estar lo suficientemente activos como para salir a comer a alguno de los restaurantes de los alrededores del campus, o de vez en cuando incluso podíamos ir a un club nocturno. Sin embargo, ahora después de un largo día de estudio, un grupo de 3 o 4 amigos y yo estamos siendo demasiado agotados para pensar en salir. Todos regresamos a dormir a nuestras habitaciones y estamos demasiado agotados para pensar en salir. Todos regresamos a dormir a nuestras habitaciones. En una tarde de agosto, en uno de los días en el que el sol brilla con más intensidad, vistiendo mi uniforme deportivo de la universidad, me bajo del mototaxi luciendo cansado. Mi intención es volver a mi habitación, encender el aire acondicionado y descansar un poco, porque Jade y yo nos quedamos despiertos para hacer el informe y no dormimos nada anoche, y por la mañana tuvimos que vernos para ir a clase. Afortunadamente, mi última clase del día terminó a las 2 de la tarde. Jade tenía otra asignatura menor, que termina recién a las 2:30, por lo que volví al dormitorio antes que él. Para ser sincero, extraño mucho mi almohada y mi cama. Apenas puedo mantener los ojos abiertos. ¡Uea! La voz ronca y grave de alguien me llama cuando estoy a punto de usar mi tarjeta llave para abrir la puerta principal del dormitorio. Frunzo el ceño y me giro para mirar a la persona que me llamó antes de que mi somnolencia se convierta en sorpresa al ver el rostro de esa persona. ¿Te acuerdas de mí? Soy Kim, el amigo de Jade. Sí, me acuerdo, respondo en un tono plano e indiferente, mientras veo que la persona que viste un polo rojo con el logo de otra universidad camina hacia mí. ¿Vienes a ver a Jade?, le pregunto. Sí, su mamá me pidió que le trajera algunos bocadillos. ¿Dónde está? Lo llamé, pero no contestó. ¿No está contigo?, dice Kim, pero el tono de su voz me resulta demasiado familiar, así que pongo mala cara. Creo que ni siquiera nos hemos dirigido más de 3 palabras. ¿Cuándo nos volvimos amigos tan cercanos como para que use ese tono? Tal como ves, digo sin rodeos. Tengo sueño y ahora tengo que lidiar con su esfuerzo de familiarizarse conmigo. Si se tratara de otra persona, tal vez no estaría tan descontento, pero para empezar ya tenía prejuicios contra él. Dejo de prestarle atención y estoy a punto de usar mi tarjeta llave para abrir la puerta y subir a mi habitación, pero una mano gruesa me sujeta la muñeca. Espera, no te vayas. ¿Qué? Lo miro con insatisfacción.
Estoy seguro que Kim se da cuenta por la expresión de mi cara que no me gusta que me toque, pero él sigue actuando con normalidad, como si no percibiera mi molestia. ¿Dónde está Jade? En clase, olvidó su teléfono. Debería volver en media hora. Intento apartar mi mano de su agarre, pero Kim me aprieta la muñeca con más fuerza, mientras me arrastra hacia el espacio abierto de la planta baja del dormitorio. Entonces, hazme compañía mientras lo espero. Si me dejas, me sentiré solo, dice, mientras me empuja hacia una silla. Aprieto la mandíbula, haciendo todo lo posible por controlar mi ira, mientras Kim se siente en el lado opuesto. Sus gruesos labios se estiran para sonreírme, con el fin de enfurecerme. ¡Qué día más desafortunado! Si quieres entregarle a Jay sus cosas, puedes dejármelas a mí. Yo se las daré. Le ofrezco, para que se dé prisa en marcharse. Las gruesas cejas del oyente se alzan, mientras se ríe. ¿Cómo podría? Se supone que sus cosas se las tengo que entregar a él. ¿Cómo voy a dárselas a cualquiera? ¿Qué pasa si te quedas con los bocadillos? No soy cualquiera, soy amigo de Jade. Intento hablar en voz baja, sintiéndome disgustado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quiere decir que no soy confiable? Mira quién lo dice. ¿Cómo puedo saber cómo eres? No nos conocemos. Aquella voz grave pretende claramente fastidiarme. Aprieto la mandíbula con firmeza y miro hacia otro lado, haciendo todo lo posible por reprimir la frustración que me hace querer alejarme. Parece que no quieres estar cerca de mí. Kim hace un comentario al ver que yo estoy callado. Una vez que lo miro mal, sonríe satisfecho. Oh, lo adiviné correctamente. Solo espera aquí. Jade volverá pronto. Con permiso, voy a dormir un poco, digo bruscamente, y me levanto para subir, pero el chico alto se levanta de la banca y se apresura a impedirme el paso. Cálmate, siéntate y habla conmigo primero. Después de todo, soy amigo de Jade y tú también lo eres. ¿No sería mejor que nos hiciéramos cercanos? Miro con desagrado la sonrisa exasperante de la persona que tengo delante. Dice que deberíamos volvernos cercanos, pero tanto sus palabras como sus gestos me sacan de quicio. Además, sus ojos también me miran con segundas intenciones. Los amigos de un amigo no tienen por qué ser amigos entre sí. ¿Eh? Con permiso, respondo, sin importarme sus sentimientos, y me alejo para subir a mi habitación, dejando allí a Kim esperando a Jade él solo. Mi comportamiento fue un tanto grosero, pero ya que me cae mal, quería demostrarle de una vez por todas que no deseo tener nada que ver con él. No me importa lo que piense de mí. En primer lugar, nunca me importaron las opiniones de los demás. Un buen rato después, la puerta se abre y mi compañero de habitación, con un arrugado uniforme de estudiante universitario, entra en el cuarto con una bolsa de bocadillos que le envió su familia. «Uea, vamos a comer unos bocadillos. Mi mamá le pidió a Kim que trajera esto aquí». Coloca la bolsa sobre su cama y comienza a sacar su contenido. «Por cierto, ¿cuándo volviste? ¿Viste a Kim?» La pregunta de mi amigo me hace detenerme por un momento. Parece que Kim no le contó nada a Jade, así que no sabe que me había encontrado con él. No, decido mentir. Jade no hace más preguntas y abre la caja de mochi y me la entrega para que coja algunos. De todas las personas que conozco, me preocupan más los sentimientos de Jade, porque es mi mejor amigo. Antes de esto, siempre que Jade hablaba de Kim, yo nunca hice comentarios. Por lo tanto, él no tenía ni idea de que yo detestaba a su amigo de infancia. Si se entera que su amigo y yo nos llevamos mal, se sentiría bastante incómodo. Sin embargo, Kim y yo vivimos vidas separadas y no tenemos nada que ver el uno con el otro. Por lo tanto, no debería haber nada que molestara a mi amigo. Los 4 años de estudiante universitario llegaron a su fin. Tuve que mudarme de la residencia universitaria. Aunque muchos amigos, entre ellos Jade, volvieron a casa con sus familias, yo opté por alquilar temporalmente un pequeño departamento, ya que no me llevaba bien con mi familia. Un recién graduado como yo se apresuró a buscar trabajo en cuanto recibió el expediente académico.
A pesar de la mala situación económica del momento, tuve la suerte de encontrar un trabajo con una base salarial superior a la media en comparación con otros compañeros del mismo campo, en vez de un mes tras de mi graduación. Después de trabajar un tiempo, me mudé de aquel pequeño apartamento para alquilar un condominio en Sator, que el propietario tenía intención de vender más adelante. Por lo tanto, negocié con él para comprarlo. Tuvo la paciencia de esperar a que yo trabajara más de un año para que pudiera pedir el préstamo al banco para comprarlo. Al principio, las cosas parecían ir bien, pero luego mi situación en el trabajo empezó a empeorar. Mi superior, un hombre de mediana edad, tenía un carácter violento, no le caía muy bien, así que siempre encontraba la manera de reprenderme y darme tareas difíciles sin que nadie me ayudara. Los demás empleados del departamento no querían caerle mal al supervisor, así que nadie se preocupaba por ayudarme. Al principio intenté aguantar, pero cuanto más tiempo pasaba, menos paciente me volvía. Ah, con tan mal ambiente, ¿por qué lo aguantas? Renuncia, solicita trabajo en mi empresa. Parece que necesitan un nuevo diseñador gráfico, me dice Jade, mientras comemos en un local de yakiniku. Miro vacilante a mi amigo, mientras se lleva a la boca un trozo de cerdo a la parrilla con placer. Para ser sincero, estoy bastante estresado porque quiero dejar mi trabajo, pero tengo miedo de quedarme sin empleo durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando oigo a Jay decir eso, me siento un poco más esperanzado. ¿Tu empresa está bien? Sí, está bien. La mayoría de mis compañeros son buenos. Aunque no sea una gran empresa, los beneficios para los empleados son aceptables. Renuncia y ven a trabajar conmigo, Uea. ¿Por qué tienes que aguantar semejante locura en un lugar así? Eres bueno, estoy seguro que los de recursos humanos te darán trabajo, me asegura Jade. Asiento un poco. A la mañana siguiente presento una carta de renuncia a la empresa. Luego termino todas las tareas que me habían asignado y solicito trabajo en la otra empresa, la de Jade, convencido por él. Una semana después de la entrevista me llamaron para ofrecerme el trabajo. En cuanto le envío un mensaje para contarle a Jade, me llama para felicitarme. Y gracias a eso también logro relajarme. De hecho, no me gusta empezar en un nuevo lugar de trabajo porque no soy muy hablador. Cuando tengo que enfrentarme a un nuevo grupo de gente, tengo que adaptarme a él, lo que me resulta algo incómodo. Sin embargo, con un amigo cerca me siento aliviado. Al menos hay una persona con la que puedo hablar y en la que puedo confiar plenamente. Por lo tanto, este nuevo comienzo no es demasiado preocupante. La primera mañana de trabajo en un nuevo lugar, espero a Jade en la cafetería del primer piso del edificio de oficinas. Mi mejor amigo, con el pelo ligeramente desordenado, camina hacia mí con una cara alegre. Jade me lleva al departamento de recursos humanos para que me presente ante ellos y me entreguen mi tarjeta de identificación como empleado. Por el camino lo veo saludar a otras personas por todas partes. Sin embargo, siempre es amable como de costumbre. Puedo sentir muchas miradas sobre mí, pero finjo no prestarle atención como siempre. Jade, dice un hombre de unos 30 años, para saludar a mi amigo cuando acabo de salir de las oficinas del Departamento de Recursos Humanos. Recuerdo que esta persona también estuvo en la sala cuando me entrevistaron. Era el supervisor del Departamento de Informática, al que estoy a punto de incorporarme. «Oh, Pibas, hola». Jade levanta las manos para hacer un guay, y yo hago lo mismo. Pibas me sonríe ligeramente, antes de volverse para preguntarle a Jade, «¿Quién vendrá a trabajar hoy?» Lo llamé, pero no conseguí comunicarme con él. Debería venir, pero puede que llegue un poco tarde. Anoche fue a un club nocturno. En este momento seguro debe estar vistiéndose a toda prisa. Está bien. Organizaré una reunión hoy también. Si puedes ponerte en contacto con él, dile que tenemos una reunión a las 9. Por supuesto. Escuché la conversación entre ambos. El nombre de la tercera persona me llama la atención. Cuando mencionó el nombre de Kim, pensé en el hombre exasperante que era amigo de Jade.
La última vez que nos vimos fue el día de nuestra graduación, cuando fue a felicitar a Jade. Hacía casi un año que no sabía nada de ese hombre, así que cuando escuché aquel nombre me vino a la mente, pero como Kim es un nombre bastante común, no debería tratarse de la misma persona, ¿verdad? Vamos, Uea, te presentaré al personal de nuestro departamento. Jay me da unas ligeras palmaditas en el hombro, devolviendo mi atención a lo que ocurre frente a mí. Sigo a mi amigo que me presenta al personal del departamento y empiezo a trabajar con Pivas y Jade como mis consejeros al principio. Rayos, son casi las 9, ¿por qué no contesta el teléfono? Oigo murmurar a mi amigo. En cuanto me giro para mirarlo, descubro que los ojos entrecerrados de Jade miran fijamente la pantalla del teléfono, mientras sus cejas están sumamente juntas e irritadas. Jade, llamaste. No hace falta que me llames, estoy aquí. La voz grave y ronca que suena me hace quedarme paralizado, justo en el momento en el que estaba abriendo la boca para preguntar. Rayos, ya era hora. No dejas de darme dolores de cabeza, idiota. Jade suelta un montón de maldiciones a la persona que acaba de entrar al lugar. El chico alto, que viste camisa azul claro y pantalones largos negros, se dirige al escritorio que está detrás del mío, para dejar su mochila antes de darse la vuelta. Sus penetrantes ojos oscuros se clavan en los míos por casualidad. ¿Quién es? ¿Un nuevo miembro del personal? Una sonrisa exasperante y familiar, que no es diferente a la de la primera vez que lo vi, aparece en el rostro de la otra persona, mientras me acerco a él. Sus bronceados y gruesos brazos se revelan fuera de las mangas que, dobladas hasta los codos, están colocadas sobre mi escritorio. Permanezco quieto, me quedo temporalmente sin habla, culpándome a mí mismo. Ya sé que debería haber ocurrido que solo había un Kim cercano a Jade. Kim, ¿te acuerdas de Uea? Era mi compañero de habitación. Se conocieron, ¿no? Por supuesto, responde sin apartar la mirada de mi rostro. Aquellos ojos brillan extrañamente con deleite, y eso me hace darme cuenta de inmediato de que mi vida laboral en esta empresa podría ser más agitada de lo que había esperado hasta entonces. Nunca me dijiste que tenías un amigo que trabajaba aquí. Miro a la razón de esta pregunta, mientras hablo con voz fría. Jay pone cara de desconcierto, antes de volver a preguntarme, ¿no te hablé de él? Por supuesto que no. Si lo hubiera sabido, seguramente nunca habría solicitado trabajo aquí. Es bueno que vinieras a trabajar aquí. Todos somos conocidos, dice el tipo alto que está muy cerca de mí. Su gruesa mano palmea ligeramente mi hombro. Miro la mano de la otra persona sobre mi hombro y lo miro mal. Fijo mi mirada en su cara con insatisfacción. En cuanto Kim ve que me molesta, las comisuras de sus labios se alzan para formar una sonrisa. Rayos, qué tipo más exasperante. Bienvenido a nuestra empresa, dice sonriendo. Me quedo callado y no contesto. Pienso para mis adentros que solo él se alegraba, porque yo no me alegraba en lo más mínimo de verlo. Cuida de mi amigo, ¿quieres? No te burles de él, dice Jade. Está bien. Cuidaré bien de él. Rayos, me voy a morir. A partir de ahora quizás no pueda encontrar paz en mi vida.